Bueno, muy bien. Vamos a conversar. Estamos en el programa. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos ahora con Barrios Bove, doctor, abogado, ¿verdad? Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, edil por el Departamento de Montevideo, Partido Nacional. Creo que segundo periodo, ¿no? Legislativo como edil, puede ser. Bienvenido, Barrios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, tal cual tú decías, es el segundo periodo que llevo acá en la Junta y además estuve 3 años antes como asesor del anterior edil y diputado Álvaro Viviano. Así que ya son 10 años, digamos, en la actualidad en la Junta. Tres como asesor y 7 ya llevo como edil. ¿Te sentís cómodo ahí en esa función? ¿Te gusta eso? No tenés que dar un salto de pronto pasar. A ver, esto capaz que suena irrespetuoso, no para ti, sino para la gente que escucha, porque creo que todo es importante, cada función es importante y cada cosa está en su lugar en un Estado de Derecho, ¿verdad? Lo que tenemos formación jurídica sabemos que es así. Pero un poco en tono de chanza, ¿y de la B pasar a jugar a primera? Y ¿Diputado? bueno, ese será un paso que tendremos que dar en las próximas elecciones. Pero bueno, ahora mi tarea es como edil y aquí es donde la gente me ha elegido y me siento cómodo. En el Parlamento de Montevideo me siento cómodo. Obviamente, el futuro es como uno dice, esto es el semillero, uno espera crecer, pero bueno, eso lo dirá la gente. Sí, lo dirá la vida, ¿no? Es indeterminado el futuro, ¿no? Uno se proyecta y está muy bueno que sea así, pero nunca se sabe. Capaz que mañana la vida te lleva para otro lado, decir, mirá, pensaba ser diputado y qué sé yo, soy asesor letrado o soy senador de primera, nunca se sabe, ¿no? Barrios, O intendente, esperemos que algún día gane el partido, así que ah, puedo ser. bueno, si te tenés fe para eso, sí, sí, sí. Yo tengo serios reparos respecto a las fórmulas para intendente que se han hecho acá en Montevideo y en el interior no en general, pero sí en Salto, ¿no? Que ahí hubo un problemita, pero me parece que hubo una fórmula ahí un poco escabrosa, creo yo. Si bien la economista Laura Raffo trabajó muy bien en la campaña, tiene un gran perfil, pero me parece que no alcanzaba, ¿no? Porque, claro, el Frente Amplio hace 32 años que tiene cooptado Montevideo. Sabemos que los uruguayos son ultraconservadores, no conservadores, ultraconservadores, y las cosas parecen que quedan para siempre, ¿no? Lo que pasa es que Montevideo, a ver, Montevideo se debería trabajar políticamente como se trabaja en el interior del país. Los partidos tradicionales en las últimas elecciones lo que han impuesto son candidatos de emergencia. No el caso de Laura Raffo, pero sí los anteriores candidatos, cada vez las elecciones son en julio y los elegimos en marzo. Entonces, Ah, acá lo que hay que hacer es como se hace en el interior. Ya en el interior hoy sabés quién es el candidato que va a ah, ser el candidato intendente de cada departamento. claro. Entonces, lo que hay que es ver gente de todos los de todos los partidos que se ponga la camiseta, que le guste los temas de Montevideo, que trabaje por Montevideo y que piense en soñar un Montevideo distinto, un Montevideo moderno, un Montevideo pensando en el 2050, ya no ni siquiera en el 2030, en el Mm, 2050. sí. Y después hacer sí una alianza y hacer como hacen ellos, ¿no? Tener tres candidatos, barrer, porque nadie a veces, quien no le gusta a uno, le gusta al otro. Ellos durante muchas veces se quejaron de la ley de lema, pero a nivel municipal la siguen utilizando. Entonces, trabajar con astucia, trabajar con ganas y plantearse a veces un proyecto a largo plazo. Capaz que no sale de primera, pero también la política es un trabajo de acumulación. Es de acumulación, es de recorrido. Yo creo, bueno, ahora, por ejemplo, Laura Raffo sí tiene un recorrido, tiene un récord, hay un reconocimiento, sigue trabajando en ese tema, y lo que tú decís me parece que es muy cierto, ¿no? Cuando se elige ese fusible ahí, se pone a alguien un mes antes y a ver qué pasa, si salta o no, no funciona muy bien en política. Exacto. No Este, son buenas. Hay aquel dicho que si querés obtener resultados distintos, no sigas haciendo las mismas cosas. Dicen que Albertito Einstein dijo eso. Yo no sé si será Exactamente. verdad, pero dicen que sí. Es A él se cierto. lo atribuyen. Sí, si siempre haces las mismas cosas, no esperes otros resultados, vas a tener los mismos resultados. El Frente Amplio eso lo aprendió, si bien siempre hace lo mismo en muchas cosas, sí aprendió que esa impronta de partido único que tenían antes, ¿te acordás que ellos se presentaban con un candidato único, cuando la época del general Sereñi? Después aprendieron de la República, de lo más republicano, democrático, y ahora barren con varios candidatos. Pero Tal bueno, cual. me parece una buena introducción para que te conozca la audiencia del programa. En este programa tenemos muchos seguidores, hay muchísima audiencia. Bueno, van conociendo de a poquito al doctor Barrios Bove del Partido Nacional, experimentado edil ya. Muy buena relación, me dijo el edil Leonel Aguirre, que es amigo de la casa que tiene contigo. Y cada vez que él sale
a la confrontación necesaria y legítima con los ediles oficialistas de Montevideo, parece que tiene alguien que es un aliado en cuanto a los conceptos, ¿no? Sí, de esa Sí, perspectiva, digamos. Leonel es una muy buena persona, un buen compañero. Y bueno, hay veces que mayoritariamente pensamos, tenemos ideas en común, posiciones en común, y a veces cuando hay que dar la pelea, es mucho mejor darla acompañado que en solitario. Sin duda, sin duda. Espalda como en espalda, como se dice. Exacto, exacto. Barrios, ¿sos el culpable del planteo del juicio político? No, 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 no soy ni el culpable ni el padre de la criatura. Creo que, es más, si vamos a la génesis y sin hacer infidencias, eh, nosotros, para que la audiencia entienda, teníamos un llamado a sala para el viernes pasado, hasta las 12 menos cuarto, nosotros no teníamos duda que el intendente iba a venir, porque tenía un mandato constitucional. A ver, los intendentes pueden o no venir a los llamados a salas, se Mm, pueden hacer representar, eso es lo que establece el 285 de la Constitución, exacto. salvo en un caso, que es cuando Cuando son se los morosos en convoca la por, entrega, ¿qué? cuando son morosos en la entrega de algún informe, algún pedido. Cuando están omisos en la respuesta a los pedidos de informe. Mm, Y este era el caso, ese era el punto por el cual se le había convocado. Ya tenía más de 30 pedidos de informes que habían sido reiterados, o sea, realizados por el edil, reiterados por el cuerpo, por la Junta Departamental, y se la había convocado en esa situación. A las 12 del viernes nos enteramos por algún colega tuyo que le ponía en una cuenta de Twitter que la intendenta estaba analizando si venía o no venía, si iban a tomar la decisión. mm, Entonces ahí nos pusimos los radares, las antenas, y empezamos a ver, bueno, ¿qué pasa si ella no concurre? A las 2 de la tarde de reunión de coordinación, la sesión iba a ser a las 3 y se nos informa efectivamente que la intendenta no iba a venir. mm, Ahí ya nos dimos cuenta que se estaba pergeñando una violación a la Constitución. ujú, Después discutiremos si es grande o chica, pero ahí ya se estaba pergeñando una violación a la Constitución. mm, Y a las 3 de la tarde, cuando se inicia la sesión y se da lectura a la nota de que la intendenta no iba a venir, que se iba a hacer representar por distintas autoridades de la intendencia, solicitamos un cuarto intermedio porque ahí ya se configuró la violación a la Constitución ujú. y teníamos que tomar medidas. Bien. Eh, no tuvimos tiempo para hacer consultas a los distintos dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colgado y de Unión Vecinal, que son las tres fuerzas que terminaron acompañando el juicio político. Mm, Lo que ocurrió ahí fue, se violó la Constitución, eh, y la intendenta terminó de desacreditar un poder del Estado. De la misma forma que en el gobierno nacional hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a mm, nivel departamental hay dos poderes. El poder ejecutivo, encabezado por la intendenta, que fue electa democráticamente, con el voto por las urnas, nadie lo mm, discute, mm, pero por el otro lado está el poder legislativo departamental, el Parlamento de Montevideo, que está representado por los ediles, que también fueron electos democráticamente por el voto de las claro. urnas. Y, y aquello que nos enseñaron en la escuela, de aquello del peso y los contrapesos que permite la democracia, nuestro sistema republicano de gobierno, Mm, si se cae, si se avasallan, terminamos o en una monarquía o en claro. una dictadura. Y O nosotros lo que podemos teníamos que terminar en defender, situaciones de desgobierno que muchas veces hacen los populismos, que es desacreditar los dispositivos de autoridad respecto a exacto, actos. Por ejemplo, eso que tú decís lo dijo el gran amigo Montesquieu, ¿no? La separación de poderes y el balance que tiene que existir entre esos poderes. pero además la separación de poderes tiene una función que es, en el caso del legislativo, ¿Mm? es la función de contralor. Claro, El legislativo tiene que controlar al ejecutivo para que el ejecutivo no abuse de sus poderes. exacto. Entonces, controlar el gasto, controlar las decisiones, controlar las actitudes, la ejecución a veces de determinadas actividades. Mm, Entonces, si los tres mecanismos básicos que tenemos constitucionalmente, que son el pedido de informe, no te lo contestan, claro. los llamados a sala no concurren, y las comisiones investigadoras no te la votan porque se blindan con las mayorías que tienen, Mm, entonces es imposible ejercer esos contrapesos que recién decíamos. exacto, Entonces, es más allá de que vino, no vino, contestó, no contestó. Se desconoció a un poder del Estado. Se exacto. desconoció a un poder del Estado y por eso la violación a la Constitución.
Y creemos que mm, no somos los ediles quienes tenemos que juzgar si la violación fue grande o chica y cuál fue la entidad. Eso lo tendrá que hacer el Senado de la República. Nosotros, lo que ujú, nos manda la Constitución es que frente a un hecho, una violación a la Constitución, tenemos que acusar, informar al Senado de que está ocurrido. mm, Y creo que para un gobernante que fue electo democráticamente, no mm, debe haber peor mancha que mm. decir que violó la Constitución. Ah, sí, ¿Tá? claro. Porque uno puede cometer errores, puede tener omisiones. Ahora, violar la Constitución a sabiendas de que lo está haciendo, yo el otro día le decía a un colega tuyo, está bien, puede, par- tomemos como supuesto que es válido que es una violación chiquita de la Constitución. Ahora, una persona que viola, tiene una violación chiquita de la Constitución, se lo permitimos, después tiene una un poquito más grande, después un poquito más grande, después Mm, es un poquito más grande y no sabemos dónde terminamos. mm. Y nuestro país hace relativamente poco tuvo malas experiencias con las violaciones a la Constitución. Y creo que tenemos que defender ese Mm, pacto social que hemos hecho entre todos, que es la Constitución de la República y el que claro. nos permite vivir en democracia y en este estado de bienestar que Mm. tenemos todos los uruguayos. Y además, Yo comparto hay que contigo eso de que la Constitución, incluso como decía Rousseau, y lo dicen muchos especialistas, pero lo dice nuestro sentido común, es ese pacto, ese contrato que establece el vínculo del poder con la sociedad. Si la pero, Constitución empieza a ser desobedecida, como tú decís, por algo chiquito, es como permitir que alguien que robe dos gallinas, pero bueno, pero después va a robar más y después va, en definitiva es robo, ¿no? Ahora, exacto, yo quiero ir a este punto, Barrios, porque yo en este sentido considero que es muy bueno esto del celo constitucional, porque es en definitiva la garantía que todos tenemos. Se dice que el Estado de Derecho es el escudo de los pobres, ¿no? Incluso. El artículo 93, ¿no? Que dice que compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, ¿acusar por qué? Por violación de la Constitución, por violación de la Constitución u otros delitos graves. Acá hay una conjunción disyuntiva, porque ese u está en el lugar de o, separa. No es como escuché por ahí, bueno, es violación de la Constitución, pero tiene que ser una violación grave, porque luego dice u otros delitos graves. No, justamente, es disyuntiva la conjunción, ¿no? Es decir, no es copulativa, es violación de la Constitución. Primero, se puede llevar a un juicio político a alguien, a un jerarca, por violar la Constitución o porque haya violado otros delitos que puedan ser considerados graves. Por ejemplo, atentar contra la Constitución, podría ser uno. Pero en este caso ustedes dicen, no, nosotros planteamos que la Cámara de Senadores debería tomar este asunto y llevar a un juicio político a la intendente de Montevideo, Carolina Cose. ¿Por qué? Porque violó la Constitución. ¿Y en dónde la violó? Entonces yo me tomé el trabajo 285, digo, a ver si tienen razón los ediles en esto. Entonces dice el artículo 284, párrafo 2, porque dice, todo miembro de la Junta Departamental, párrafo 1, puede pedir al intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al intendente. Párrafo 2. Si éste no facilitara los informes dentro del plazo de 20 días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma. Y esto es lo que violó la intendenta, ¿verdad? en realidad no, lo que violó es el artículo 285, el final del 285 que Salvo dice cuando el llamado a sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior. que eso es lo que tú leíste. Claro. O sea, era lo que Es, yo explicaba hoy más temprano. claro, claro. La intendente cuando es convocada a sala siempre se puede hacer representar. Puede venir ella Sí, o puede hacerse representar. sí, Lo lógico es que un representante, un gobernante electo por el pueblo, cuando tiene que dar explicaciones, dé la cara, sí, venga, sí, participe, sí, responda a las preguntas. Pero en algunos casos se puede hacer representar. Eso ha pasado en todas las intendencias de todos los departamentos. sí, Pero hay el único caso que tiene que venir, el único caso que está obligado es cuando eh, no ha contestado los pedidos de informe. Y en seguro. este caso, y el momento de que no, digamos, el momento que tenemos que tomar de corte no es
el día de la reunión, porque entre que se vota el llamado a sala y se efectiviza nunca es de un día para el otro. A veces Sí. pasa la coordinación de agendas, demora una semana, 15 días, como en este caso casi 20. Mm. Pero, ¿qué hizo la intendenta pícara? En estos 20 días contestó todos los pedidos de informe. Pero el momento de corte, el punto de corte no es cuando tiene que comparecer, sino cuando se la llamó a sala. Yo por un ejemplo, Mm. para que se entienda esto. Si a vos mañana te roban el auto, ¿tá? Y a la persona, el ladrón, antes de que te lo atrapen, cuando se ve rodeado por la policía, devuelve el auto, Mm. no dejó de cometer el delito. Claro, está El delito consumado se el comete delito. igual. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es el punto de corte? Cuando te robó el auto, no cuando te lo devolvió. Claro. Digo, para que doña María y don José, que nos está escuchando y que no sabe nada de derecho, pueda entender y seamos gráficos con la explicación. Está muy Bueno, bien. acá es lo mismo. Sí. No es cuando se vio rodeada y forzada, tuvo que contestar algunos pedidos de informe que tenían más de 2 años Mm. de archivados o guardados en algún cajón. Claro. Y lo otro también es la importancia. Eso que tú decís, Barrio, disculpa que te interrumpa acá, me lo manifestaba también el edil Leonel Aguirre. Es una práctica reiterada del intendente, ¿no? Este tipo de cosas. A ver, yo no voy a decir que todos los intendentes cumplen con No, los no, plazos digo de establecidos. Carolina Cose, ¿no? Que reitera Sí, este tipo a ver, de... yo te decía hoy que tenía 10 años de experiencia. Mm. Pasé por la administración de Ana Olivera, pasé por la de Daniel Martínez. Digamos que el relacionamiento institucional, el respeto de los anteriores intendentes, que también eran frentistas, Mm. era otro distinto al de Carolina Cose. Ajá. Carolina Cose tenía un desconocimiento total por la Junta Departamental. Es verdad, ha venido, pero para actividades protocolares. Ujú. Cuando las papas queman, cuando los temas son los que urgen, Claro, claro. no concurre. A ver, No se Leonel somete al capaz que control, diga, no se no se somete al somete al control. control Y ese es el republicano. punto. Claro, Un gobernante se tiene que controlar, porque cuando no se somete al control, como tú decías claro, correctamente, es que caemos fuera del Estado de Derecho. Parte del claro. Estado de Derecho es que los gobernantes sean controlados. Si no, volvemos a aquello del Rey Sol, ¿no? Que el único que lo controlaba era Dios. L'état c'est moi, no sé si lo pronuncio bien en francés, pero no. Luis Y tu XIV, francés es mejor que el mío. el Estado soy yo, claro, pero era monarca. Pero bueno, Claro, pero era más, porque él lo que sostenía ni siquiera que el Estado, él decía que solo debía rendirle cuentas a Dios. Y bueno, sí, 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 nuestra constitución obviamente es laica, ¿no? O sea, sí, Dios no está presente en nuestra constitución, cada uno le rendirá cuentas también a su conciencia sobre todo, pero cuando uno es un gobernante, sí. le tiene que rendir cuentas al pueblo. ¿Sabés qué Y en este decía caso, los tres... el doctrino Savigny, que lo habrás estudiado mucho en la Facultad de Derecho? Decía que nuestra civilización tiene un tótem que es la institucionalidad. Y esa institucionalidad nace, dice todo lo contrario de lo que dice Luis XIV, el Código Napoleón, cuando establece el principio de literalidad. ¿Qué quiere decir eso? Decía el Código Civil, lo que funda el Código Civil, lo que no está en la letra de este código no existe en el mundo. Institucionalidad pura, ¿no? Es lo diametralmente Perfecto. opuesto a los personalismos que manifiesta Carolina Cose. Digo, hago esta ilustración un poco histórica para que los oyentes entiendan lo que estamos hablando contigo, porque viste que doña María, don José de pronto no entiende mucho esto. Vivimos en un mundo, cuando hablamos de Estado de Derecho, República, que tenemos que ceñirnos todos, y más los gobernantes, los jerarcas, a las instituciones que están dictadas, preceptuadas por la Constitución y las leyes. No se puede hacer lo que uno quiere. No puede decir ni un intendente ni un ministro, mira, ¿sabes qué? No voy. ¿Cómo? Si te hicieron un llamado a sala, un pedido de informes, ¿no? Imagínate, que no Pero, vayan. pero para que entienda, pongamos otro ejemplo. Ayer hubo una interpelación en el Parlamento, en la Cámara de Senadores. ¿Qué hubiera dicho el Frente Amplio si el ministro Heber no hubiese ido al Parlamento? ¿Ah? Hubiesen pedido su cabeza. Sí. O al revés, cuando hoy la coalición republicana era oposición hace 5 años atrás y convocábamos a los ministros, los ministros frentistas concurrían al Parlamento, porque ese es el Estado de Derecho, Claro, esa es la tradición en nuestro país, que los gobernantes pongan la cara, que claro. den explicaciones. Nosotros, como te decía, esos 13 ediles que solicitamos el juicio político, representamos el 40% de los votos de Montevideo. Hay un 40% de montevideanos que nos exigen a nosotros
y que quieren saber en qué se gasta su dinero, el dinero de sus impuestos. Claro. Entonces, Carolina Cose no le faltó el respeto solo a esos tres ediles. No solo le faltó el respeto a eso al 40% de los montevideanos, le faltó el respeto también a los frentistas, a los ediles frentistas y a los votantes frentistas, porque su obligación como gobernante es concurrir. A ver, Sí, sí. antes de pasar a todo esto, días atrás escuchábamos a los intendentes que se quejaban de lo mismo. Mm. Carolina Cose no concurre al Congreso de Intendentes. Todo aquello que sea institucionalidad, como tú decís, Mm. a ella le genera resquemores, Mm. rechazo, Mm. lo quiere desacreditar. Y bueno, eso es creo que lo grave y lo que nosotros queríamos denunciar, o mejor dicho, lo que nosotros queríamos Sí, visibilizar. sí, sí, sí. La actitud de Carolina Cose. Y te paso ese punto ahora y un poco vamos cerrando, si te parece. Lo que ustedes hicieron es visibilizar el tema, sobre todo, ¿no? Es decir, Exacto, instalarlo ante la opinión pública, instalarlo exacto. políticamente. A ver, sabemos que los votos, porque la Constitución establece mayoría de 2/3, destituir a Carolina Cose es imposible porque el Frente Amplio no va a dar sus votos. Ujú. Pero sí, como tú decís, visibilizar el tema, que Mm. el Senado tome conciencia, que el Senado la cite y le Mm. diga que como gobernante electa debe cumplir con sus obligaciones. No Claro. solo todo es derecho en la vida, derecho no en el sentido de la norma, sino de Sí. las cosas que uno tiene a favor, los derechos eh, eh, humanos y los derechos como gobernante, sino Y también com- tiene obligaciones. Y una de claro, las porque obligaciones en el es, Estado de Derecho somos sujetos de derecho. Y el sujeto de exacto, derecho es un centro de derechos y de obligaciones, todos, ¿eh? Puede ser una empresa, una persona jurídica. El Estado es la primera persona jurídica que tiene obligaciones. Por algo el Estado es pasible de ser demandado por otros estados, por empresas, por particulares, ¿no? ¿Cuántas veces el Estado se ve obligado a indemnizar a personas que han sido dañadas? Entonces, es muy importante lo que estás diciendo, porque hay que ceñirse a los preceptos jurídicos y legales, sobre todo de la Constitución. El otro punto, ¿no? Bueno, pero tendría que ser grave la violación a la Constitución. Ah, no, yo creo que la Constitución es clarita. Lo que dice es que violar la Constitución es grave. Violar la Constitución. No hay, sino la Constitución establecería una especie de orden taxativo de violaciones, ¿no? Esta violación, pueden haber violaciones graves, pueden haber violaciones menores. Solamente dice que por ah, el hecho de violar la Constitución, bueno, cabe el mérito de que una persona sea llevada a un juicio político. Hay que aclarar también que el juicio político tiene como órgano competente a la Cámara de Senadores y no es jurisdiccional, no es juridicista, no, no es un juicio penal, que quede claro eso, ¿no? no, eso es muy bueno aclararlo. Y por eso es que la Junta Departamental, porque el artículo es el 296, el de la Junta Departamental, nos obliga a nosotros o nos pone a nosotros acusadores, es como si fuéramos el fiscal. Claro, Nosotros tenemos un rol de fiscal de acusar ante la Cámara y la Cámara de Senadores es, actuando en función jurisdiccional, exacto, ¿tá? Es quien actúa como jueces, pero no juez penal, sino juez de proteger la Constitución, exacto, de velar por el cumplimiento. exacto. Yo comparto contigo, también hay dos teorías básicamente entre los constitucionalistas, lo que dicen que se necesita violación de la Constitución y delito grave, que eso digamos que es la escuela que viene desde Jiménez de Garechaga, pero Sí, con la redacción vieja de la Constitución, de la redacción claro. del 52, no de esta Constitución que tenemos hoy, que es la del 67, y la de la mayoría que dice que tiene que ser una violación grave. Yo no voy a entrar en eso porque eso me parece que es un tema de discusión del Sí, entramos Senado, en las dos tendría que analizar. bibliotecas y sí, sí, pero viste que en el derecho Pero hay yo algo voy que a lo yo, mismo que decías tú. sí, A ver, que viste un que está la gobernante electo, exégesis en el derecho, que es la literalidad, y la Constitución es clara. yo creo que comparto lo que tú decís y creo que no debe haber peor afrenta, peor carga, peor mancha para un gobernante electo democráticamente que se le diga que violó la Constitución. Claro, claro. Y bueno, y más aquellos gobernantes que pretenden hacer carrera y pujan por llegar a la primera magistratura. Sí, claro, claro, Entonces, claro. porque tienen poco poder, hacen poca violación, pero cuando tengan mucho poder, ¿qué van a hacer? Mucha violación. Mucha violación, claro, 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 Entonces, claro. eh, eh, ¿Y qué casos importantes en la historia reciente que hay, además, Barrio? a Porque, ver, por ejemplo, el caso de Dilma el tema, Rousseff en el tema del Brasil. perdón.
que te corté. El tema de Carlini es contumaz. No le gustaba que la controlen ahora en la Junta, tampoco le gustaba que la controlaran cuando estaba en Antel, y tampoco le gustaba que la controlaban cuando estaba en el Ministerio de Industria. O sea que no es un tema de hoy. Bueno, ahí haces alusión precisamente a una conducta que es contumaz, ¿no? Por ejemplo, las observaciones del Tribunal de Cuentas no les hizo caso y construye ante la arena fuera del giro de competencia, por ejemplo. No Y va a la no, Junta de no solo eso, y que Intendentes nos salió cuando hay que ir. 3 veces más caro de lo que pensábamos. Bueno, eso bueno, también, por ejemplo, ¿no? Digo, O de sea, 40 salió 120 millones, ¿no? uno va viendo en muchos jerarcas, funcionarios públicos de relieve, un hilo conductor, ¿no? Hay un hilo de conducta. Entonces es lo que tú decís, bueno, si esa conducta sigue en Carolina Cose, hoy o mañana ocupa un cargo más importante, ¿y qué va a hacer? Va a violar grandemente la va a violar más la Constitución. Es problemático. No, yo lo que te decía es que hay ejemplos claros, para que lo tengan en cuenta también los oyentes, de la importancia que tiene esto a nivel político, como ha pasado con Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Se le hizo un impeachment, precisamente lo que acá le decimos un juicio político, porque se estaba apartando de normas que estaban establecidas como normas legales que son políticas de Estado, se estaba apartando de las normas fiscales, que estaban establecidas del año 98. Y bueno, le hicieron un juicio político. Es un tema que no, parece que fuera un tecnicismo y no lo es, porque eso es la vida republicana, la vida democrática. Por eso creo que es tan importante este tema y te agradezco tu invitación para que poder conversar con la gente y explicarle un poco más, porque a veces las noticias que se dan por las redes sociales por 140 caracteres o lo que te puede dar un título de un informativo no tiene esto de la radio, de poder hablar Sí. a fondo los temas y poderlos conversar y poderlos tratar de desmenuzar. Yo te agradezco un montón, Barrios, que estés con nosotros compartiendo esta nota y que podamos profundizar estos temas para que los oyentes tengan claro precisamente como tú decís las cosas. ¿Querés darle un cierre a la nota? Y te libero. No, simplemente eso, agradecer, ponerme las órdenes y decir que lo que habíamos dicho, esto no fue ni un berrinche, ni un capricho, ni un atropello, ni se hizo porque Carlina Cose fuera mujer. Se hizo porque Carlina Cose, la intendenta de Montevideo, violó la Constitución. Claro. Muchas gracias, Barrios. Que pases muy Un bien. abrazo grande y siempre las órdenes. El doctor Barrios Bove conversando con nosotros, edil por el Partido Nacional. Seguimos, vamos a una pausa y quédate ahí.